y saquémonos una cantidad de patrones que en este momento no lo vamos a necesitar, o en estos 3 días de trabajo no lo vamos a necesitar. ¿Listo? Bien, ahorita analicemos esto. Una persona que me colabora aquí, por favor. Haciendo que. Lectura. Ah, Uno, no todos. ¿Me leo? sí, veo. Medicina holística. Muchos se preguntarán qué es la medicina holística, y la definición es tan simple como abarcativa. Es un método de sanación que busca curarse del cuerpo, la mente, el alma y de la persona mediante terapias tradicionales y complementarias. Su objetivo es llegar a un estado de salud óptimo, en el que se previenen y se tratan las enfermedades. Okay. Entonces, cuando nosotros aplicamos la medicina holística, aplicamos y vemos al paciente como un todo. ¿Sí? Y hay muchos métodos de sanación, hay muchos métodos de terapia para ayudar a un paciente con problemas de salud a curar sus enfermedades. En la medicina holística la trabajamos a nivel emocional, la trabajamos a nivel psicológico, la trabajamos a nivel carencial, la trabajamos a nivel bioenergético, lo trabajamos a nivel biomagnético, la trabajamos a nivel reflexológico, acupuntura, ¿sí? Puedes trabajar iridología, quirología, o sea, Reiki, puedes colocar aplicación de tus manos si puedes hacerlo y lo haces bien, para que no vayas a tener problemas después. El cierto del caso es que la medicina holística es holístico, es el todo, abarca todo. Aquí no se cierra a las partes, ¿sí? No se cierra a las partes. Aquí se cierra exclusivamente a decirle al paciente, abra la mente, ¿sí? Puede ser tratado, puede ser curado, hay muchos métodos. Ya no es únicamente la pastillita y que con esta pastillita ya tienes. Y si la pastillita no te cura, entonces ¿en qué quedas? Si no te curó, te generó otro problema de salud. Entonces el objetivo es que cortemos con una cantidad de medicinas químicas y nos vayamos más a la medicina alternativa, a la medicina natural y a los métodos holísticos de sanación. La parte de la bioenergética es fundamental. Ya hoy incluso los médicos alópatas se están viniendo hacia estas técnicas, porque saben que estas técnicas sí están curando, sí están sanando al ser humano, y no solo desde el aspecto físico orgánico, sino a nivel emocional. Tengan en cuenta que la mayor parte de nuestras enfermedades son de carácter emocional. Vivimos con problemas emocionales, crisis emocionales, sufrimos, y esas crisis y esos impactos nos tienen hoy con problemas de salud orgánicos, psicológicos y mentales, ¿sí? Pero todo comenzó por un impacto emocional, la pérdida de un ser querido, el problema que tuviste el bancario, la situación de tu casa, que no tenía para pagar tus cuotas, tu arriendo, tienes un hijo, una hija, un hermano enfermo, lleva mucho tiempo, te robaron, te atracaron, te asaltaron, te hicieron daños, tienes personas tóxicas en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo. Entonces son tantas cosas que a la larga van impactando, van haciendo como una especie de enquiste, ¿sí? Se va enquistando lentamente el problema, y ese problema cada vez se hace más agudo, más intenso, más crónico, y después de ser únicamente emocional, de cargar uno con la emoción, pues terminó con un problema de salud físico orgánico. Una migraña, caída del pelo, insomnio, gastritis, estreñimiento, diarrea, un dolor articular, muscular, dolor de espalda. O sea, empezaron a aparecer una cantidad de situaciones, las cuales tuvieron un origen en un problema de carácter emocional. Entonces, la medicina holística nos lleva a nosotros a unos campos grandes. Nos salimos del paradigma que es solo este pedacito, sino que podemos, como un análisis de este pedacito, podemos ver un todo, ¿sí? De dónde viene su origen, de dónde viene su problema. Entonces, por eso necesitamos entender que el biomagnetismo, la bioenergética, está dentro de todo este campo extraordinario que todos nosotros podemos aprender, todos nosotros podemos crecer en él. Bien, entonces tengámoslo muy en cuenta. Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver el uso de piedras energéticas, Reiki, quiropraxia,
manejo de los chakras, alimentación, el uso de ciertas hierbas, ciertas medicinas, aromaterapia, ¿sí? Lo que tú nos estabas contando, las esencias, ¿sí? Acupuntura. O sea, ¿por dónde te quieres ir? ¿Por dónde quieres arrancar este camino extraordinario de curar? Y ante todo, muchachos, de poder entender que necesitamos tratar de curarnos nosotros. Porque miren que la mayor parte, y disculpen aquí si hay psicólogos, muchas veces uno trata de aplicar la terapia psicológica con los demás y curarle y arreglarle el problema a los demás y uno está vuelto nada. ¿Han visto ustedes el fenómeno? Está uno vuelto nada, ¿cierto? Entonces hay que buscar primero tratar de sanarnos para empezar a sanar a otros, ayudarle a otros. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Sí, así es. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos grabando bien ahí? ¿Sí? Bien. ¿Se mueve bien? Ahí Cuando está. usted vea que se apagó, reiniciamos. Listo. ¿Ok? Bien, entonces esto en relación a la medicina o ciencias holísticas. Ahorita miren ustedes todo lo que es la parte de la medicina energética. Todo ser humano tiene la capacidad de proyectar y recibir energía. Recibimos energía de la naturaleza, del ambiente, el sol, el agua, la naturaleza, todo. Vamos al campo, cargamos energías, descargamos otras. Nosotros los seres humanos somos como antenas que recibimos energías del cosmos y la transmitimos al planeta, y así mismo recibimos del planeta y recibimos del cosmos y de todas las vibraciones que hay, pues de hecho, de todo el campo electromagnético vibracional en el cual nos movemos, estamos recibiendo y estamos transmitiendo. Lo hacemos a través del pensamiento telepático, lo hacemos a través de la mirada, de la palabra, del tacto. Recibimos energía que está en constante vibración en nosotros, que no la sepamos manejar es otra cosa, pero que la tenemos. Todo ser humano, si se conecta con la madre naturaleza, se enchufa de la madre naturaleza, puede aprender mucho y recargarse mucho de las vibraciones electromagnéticas que hay en el campo y que da la naturaleza. Nosotros vivimos amarrados de lo sólido aquí, de la ciudad, del asfalto, del concreto, del humo, del ruido, del smog, pero en ocasiones es necesario que nos vayamos un poco hacia una quebrada, hacia el campo, hacia la naturaleza, quitarnos los zapatos, bañarnos en agua que corre, en agua natural, porque se recarga uno de otro tipo de vibraciones y descarga las vibraciones negativas estáticas que uno tiene. ¿Se han dado cuenta que en ocasiones uno toca cosas y pasa corriente? Y la gente dice, uy, usted me pasó corriente, o tocas una puerta, la abres y pasa corriente. Tienes recargada energía estática. Y esa energía estática está recargada en ti por todo lo que tú haces. Tus emociones, por lo que comes, el ambiente y todo el espectro electromagnético de la casa, los televisores, computadores, todo eso uno debe recargar. Entonces, cuando uno se quita los zapatos y camina descalzo en tierra, en prado, pues uno descarga y se recarga de otras energías. Si se mete una quebrada, se recarga unas energías y descarga otras, ¿sí? De un manantial, de una cascada. O sea, uno necesita tener contacto con esto que se llama la madre naturaleza para poder tener unas excelentes vibraciones electromagnéticas en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Es fundamental en nosotros los seres humanos entender esto, porque esto es clave para nosotros poder ir encarnando esos valores de ser unos buenos terapeutas, ¿por qué no decirlo? De ser unos buenos médicos, ¿sí? Unos buenos profesionales en esta técnica del biomagnetismo y de la bioenergética, que es lo que estamos aprendiendo cada día. Entonces, si quiero tener una mente lúcida, brillante, de proyección, debo descargarme y debo cargarme, debo estudiar y debo practicar, ¿sí? Constantemente. Y de esa manera pues me voy ganando unas grandes posibilidades en mí mismo para poder sanar. Tengan en cuenta que a uno o a los médicos que le dan el derecho de decir ya eres médico porque la universidad, la facultad de medicina lo facultó para que sea médico y te dice vaya cure, en ocasiones hay muchas personas que no tuvieron o no les dijeron a ellos tome, le damos el título de médico, sino que ya son médicos desde
casi desde que nacieron, porque traen ganados consigo mismo algo que se llama el don de curar. Y hay personas que ganan ese derecho de curar, que con solo decir una palabra a un enfermo lo ayuda a sanar. Con solo darle una agüita, un tecito con fe, lo ayuda a sanar. Con darle una medicina, un preparadito de un romerito por ahí con diente de león para el problema que tiene, y se lo da, y de una vez el paciente se mejora. Hay personas que tienen ganado esos dones y no tuvieron que ir a una facultad. Hay muchos que fueron a una facultad y aunque mandan una cantidad de medicinas, no curan a nadie. ¿Sí? No curan a nadie. Entonces, uno tiene que ganarse esos derechos. ¿Sí? Ante Dios, ante el cielo, de ganarse esos derechos. Que a un médico le hagan un juramento hipocrático, nosotros también lo podemos hacer ante Dios y ante la vida, que podemos dedicarnos a sanar y ayudar a los demás. Quien ayuda a los demás tiene el derecho de ser ayudado. Quien cura a los demás tiene derecho de ser curado. Quien da una palabra de aliento a otro tiene derecho a recibirla. Quien le da un bocado de alimento al hambriento tiene derecho a recibir alimento y que no le falte. Quien le da un vestido a un desnudo tiene derecho a recibir vestido. Es una ley ante Dios. Entonces, si tú das de lo que tienes, el cielo te tiene que retribuir con lo que tú das. Si tú solo das odio, rencores, maldad, tratas mal, vives en guerra, odias a tus vecinos, le robas a otro, tarde que temprano te tendrán que devolver de lo mismo que tú has dado, porque es una ley. Entonces yo creo que es mejor, como dice Facundo Cabral, si los malos que hoy son malos supieran que es buen negocio ser bueno, entonces esos malos serían buenos al menos por negocio, porque realmente una de las cosas buenas en la vida es hacer algo bueno y que le sirva a la gente, porque eso tú vas a recibir. Es una ley, ¿o no es así? Sí. Claro. Entonces tengamos en cuenta que si yo quiero en esto crecer y aprender, entonces tengo que tener la fe, la convicción y un sentir de amor a ayudar a otros, para que el cielo me pueda retribuir con eso a mí. Es una ley. Ahora vean ustedes esto. Aquí tenemos a Fritz Alper. Dice que analizó y observó que en casi todos los casos de pacientes con cáncer, sus emisiones de biofotones habían perdido los ritmos periódicos naturales y también su coherencia. La comunicación entre las células estaban alteradas y prácticamente estaban apagadas. A diferencia de los pacientes que sufrían cáncer, en pacientes con esclerosis múltiple ocurría lo contrario. Esta parte que tiene que ver con los biofotones, ¿sí?, o las biopartículas de luz, vamos a entenderla de la siguiente forma. Todo en la naturaleza está compuesto por luz. El sol irradia fotones lumínicos, partículas de luz, que están penetrando por todos los lugares que pegan nuestro cuerpo, que entran a la naturaleza, que se hace un proceso de la fotosíntesis en las plantas, que son energía solar. Y todo está compuesto con energía solar. Pero resulta que el ser humano también está hecho con energía solar, tiene energía solar en su cuerpo, tiene fotones o biofotones lumínicos, partículas de luz en su cuerpo. Cada órgano tiene cierto nivel de biofotones que mantiene el órgano en cierta vibración. Los ojos, el hígado, el cerebro, ¿sí?, la laringe, las glándulas. Pero cuando un órgano empieza a perder como su capacidad de transmitir energía en ese órgano correspondiente, cuando baja la frecuencia, algo así parecido, uno compra un bombillo nuevo de 100 vatios, tú lo prendes y es una lumbrera, ¿cierto? Y tú dices, ¡ay, cómo se ve iluminado, qué bonito! Pero hoy le coloco uno del mismo nivel, pero ya viejito, que ya haya perdido fuerza, y entonces ya la luz, imaginemos que tenga un 5 o un 8% de potencia en luz. Tú lo prendes y dices, no, pues esto está todo apagado, y mire, se quiere como apagar. No, esto no alumbra nada bien, esto no tiene potencia, quítelo, cambiémoslo por uno nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un órgano está manejado a cierta frecuencia de energía biofotónica que lo mantiene vibrando y que actúe y trabaje equilibradamente y bien. Pero cuando el órgano enferma,
Entonces, como que la capacidad, de acuerdo a los científicos, es que la capacidad biofotónica lumínica de ese órgano bajó en frecuencia, y el órgano, al bajar en frecuencia vibracional energética, entonces enferma. Y así pasa con cualquier lugar del cuerpo. Dicen que los enfermos con cáncer, su capacidad biofotónica lumínica energética del cuerpo, vibracional, está muy baja. Por eso el enfermo va de para atrás, se adelgaza, come poco, duerme mal, se siente débil, y la enfermedad cada vez con mayor fuerza, deteriorando ese cuerpo. ¿Sí? Como pasa con los pacientes con cáncer. En cambio, dicen que los que tienen esclerosis múltiple, la vibración está a otro nivel tan fuerte que, pues de hecho, si analizamos la enfermedad de esclerosis, es otro nivel donde el paciente no se halla. Parece que fuera muscular, parece que fuera articular, o sea, está en todas partes, ¿no? Y lo va afectando tanto que le va no destrozando, sino le va impidiendo el funcionalismo de su centro motor, la capacidad de su cuerpo, el movimiento. Y dicen los científicos que el cuerpo de esa persona es como si estuviera más recargado de energía biofotónica, ¿sí? En su organismo, en sus huesos, en sus tejidos, en sus músculos. Es muy diferente a lo que pasa con el paciente de cáncer. Sin embargo, para poder entender un poco esto, imaginemos la célula nerviosa, de cómo se transmite un campo electromagnético energético una con otra, ¿sí? Entonces dice que en un paso de energía una con otra, que esté acorde y que vibre constantemente como debe ser, entonces la persona mantiene equilibrado energéticamente, su salud vibra a lo natural. Pero cuando no se transmite la energía normal de una célula con otra, entonces es como si bajara la frecuencia, y al bajar la frecuencia entonces van apareciendo los problemas de salud en el cuerpo del enfermo, ¿no? Del que esté sufriendo. El objetivo de nosotros es mantenernos en una frecuencia biofotónica, lumínica, energética, vibracional, equilibrada. Para poder hacerlo, pues necesitaríamos comer bien, dormir bien, beber bien agua, alimentarnos bien, nada de comida chatarras, nada de comidas que nos afecten la salud, nada de programas y músicas que de pronto vibracionalmente nos alteren, nos desubiquen, nos desconcentren. Y de esa manera pues el cuerpo se puede mantener un equilibrio constante y el paciente no enferma, ¿sí? Se mantiene sano. Estos biofotones lo han relacionado con el universo, con la conciencia de la persona, con las células nerviosas, y hasta el punto que dicen que es tanta la potencia y la capacidad lumínica que un ser puede llegar a tener, que lo vinculan con el aura o ¿cómo le llaman aquí? La aureola que le ponen a los santos, que no es más ni menos que una mente llena de luz, que lo vinculan con una aura energética brillante, fuerte, amplia de las personas, y es porque tiene una vibración biofotónica amplia. Dicen que es tanto que esa fuerza en un ser humano a mayor incremento, pues lo lleva a tener una mayor relación espiritual, una mayor relación con Dios, ¿sí? Porque es una fuerza muy grande. Si los seres humanos están acompañados constantemente de problemas de salud y de hospitales y de clínicas y problemas de salud, quiere decir de que su campo vibracional, biofotónico, lumínico está en frecuencia muy baja. Por eso la enfermedad. Una persona de una frecuencia más alta, salud y bienestar. Y espiritualmente se siente bien. ¿Sí? ¿Nos entendemos ahí? Sí. Ok. Bien. Ahora analicemos esto, ya para ir entrando en plano de trabajo. ¿Qué es la radiestesia? Como vamos a entrar a manejar no solo biomagnetismo, sino bioenergética, y tratar de desarrollar entre nosotros algo que se llama sensaciones, ¿cierto? Sensaciones que nos permiten detectar aspectos físicos y aspectos no físicos, más que todo de carácter energético. Por eso dice aquí que la bioenergética es un término que se deriva del latín radium, o radiación. Hay muchos campos de radiaciones energéticas que hay en el ambiente y que nosotros tenemos que aprender a detectar. Hay personas que ingresan a una casa y de una vez dicen, uy, aquí hay un ambiente terrible, yo como que me voy de aquí rápido, ¿sí o no? Porque sienten una vibración. O si están con una persona
sienten un rechazo de esa persona o sienten la necesidad de hablar con esa persona, porque hay un campo electromagnético que está acorde, no rechaza La atmósfera de la persona. la atmósfera de la persona. Una dama, aquí las damas que están, saben que si se les acerca un tipo con una intención y con morbo y con cuestiones, entonces dicen, este tipo que... ¿Cierto? ¿Ustedes lo sienten o no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Claro, cambio nosotros se nos acerca una dama con intención y nosotros... Feliz. Entre la intención y Pero la mujer sí tiene esa capacidad más desarrollada, ¿no? Sí, sí, Ella dice, sí. este tipo quiere algo, está buscando algo. ¿Cierto que sí? Sí. Cuando alguien se trata o se acerca a nosotros con la intención de robarnos, asaltarnos, usted de una vez, aunque no sabe si lo va a atracar o si lo no o sí, pero usted dice, esto aquí hay algo raro, yo como que me muevo, como que hay un instinto dentro de usted que le dice, Sí. muévase, porque lo van a robar. Si lo roban, después ¿cómo le queda la conciencia? Ah, Sí, yo sí sentí que me iba a robar a ese Sí, tipo. ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no me metí allí? Y yo sentía que ese tipo sí quería hacerme algo. Se entiende. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no le hizo caso a ese instinto natural? ¿Por qué no se dejó llevar por haber sentido una mala energía que venía hacia su cuerpo, hacia usted con el interés de afectarlo? ¿Ah? Se vino a dar cuenta después, ¿por qué? Porque no aceptó una intuición que tenía. ¿Se han dado cuenta de eso? Aprende a aceptar la intuición que siente en el momento para que se pueda uno salvar de muchos problemas. Pero uno no hace caso a una voz interior y la capacidad que tiene el sistema nervioso de percibir las energías opuestas, las que le quieren hacer daño. Entonces dice aquí que del griego aistesis, sensación o percepción, lo que puede definirse como facultad de percibir radiaciones electromagnéticas. Entonces nosotros necesitamos aprender a desarrollar nuestras capacidades, porque las tenemos. Todos los grandes médicos de la antigüedad tenían la capacidad de poder tratar a pacientes, incluso a distancia. Podían percibir, intuir qué siente el paciente, qué le pasa al paciente, qué medicina le doy. O sea, desarrollaban sus facultades, sus capacidades. Hoy en día el ser humano está muy dormido, ¿sí? Porque no podemos percibir, sentir, captar nada. Si no tenemos un aparatejo que nos lo diga, no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano ha bloqueado, ha atrofiado sus sentidos de percepción, sus capacidades espirituales, para poder desarrollarse como verdaderamente debería ser un médico. Desde la época de Hipócrates, sus discípulos, desde la época de Galeno, sus discípulos, desde Paracelso por la Edad Media, con todas sus capacidades como médico. Hoy en estos días, pues la mayor parte de médicos carecen de eso, porque solamente es una preparación de tipo académica y que esperan recibir el título que les diga, eres médico para que cures. Pero realmente el médico es ese aquel que cura, ¿sí? Porque tiene el don de curar, porque se lo hagan. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero necesitamos poner en actividad unas capacidades que tenemos adormecidas. O sea, capacidades cuánticas, ¿sí? Que nos llevan a percibir, sentir, captar, incluso aspectos que el paciente no necesita decirlo, pero tú como que ya dices, este paciente tiene esto, o le pasa esto. Yo me le voy a ir por aquí a este paciente, o le voy a hacer mejor esta terapia, o le voy a hacer mejor esta técnica, porque veo que esta es la que necesita, sin que él la pida, sin yo haberle hecho exámenes ni nada. Pero presiento que esta es la que le va a ayudar. Y se la hago y resulta que esa era la que necesitaba. ¿Sí? Y no le hice un montón de protocolos porque sentí que la que necesita es esta que yo sé hacer. Aunque sé otras, pero no, voy a hacerles esta porque este paciente creo que lo que necesita es esto. O sea, que podamos sentir eso en relación al paciente. Cómo ponerse uno un poquito en el pellejo del paciente, en el dolor del paciente, para poder decir, esto es lo que necesita. Y no solamente estar pensando, ¿cuánta plata me va a dejar? ¿Han visto ustedes eso? Sí, Por lo regular uno se van de un médico y el médico está ya pensando, ¿cuánta plata me va a dejar? Si este paciente tiene dinero o no tiene dinero. Porque si tiene dinero, pues hay que más todavía. ¿Se han visto ustedes? incrementar el más de tratamiento para sacarle más dinero.
Como cliente, ya se perdió la capacidad de ser paciente. Bueno, yo tengo aquí el péndulo. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Qué es lo que mueve el péndulo acá? El péndulo lo mueve la mano, porque yo le digo, pues mueve hacia la derecha, mueve hacia la izquierda, mueve hacia vertical, horizontal, ¿cierto? Y tú puedes moverlo acá. Pero resulta que tengo que poner en actividad mi mente supraconsciente, mi mente interior, tengo que poner en actividad mi conciencia, porque yo puedo utilizar el péndulo para diagnosticar a un paciente colocándolo en el cuerpo, acostado el paciente, o puedo diagnosticarlo poniéndolo en la mano, ¿sí? Y yo puedo trabajar de esta forma al paciente, con el péndulo. Pero ¿qué es lo que manda el péndulo? Entonces yo en este momento le voy a ordenar con mi mente y mi pensamiento que se mueva a nivel horizontal. Entonces ahí se está moviendo horizontal, ¿cierto? Ahorita le voy a decir, muévete vertical. Entonces aquí ya está vertical, ¿cierto? Ahorita le voy a decir que gire. Vamos a decirle que gire como la manecilla del reloj. En círculo. Con más fuerza. Ok. Entonces, esto lo que hago es hacer un entrenamiento de mi pensamiento y de mi cerebro y de mi mente, ¿sí? Para yo ordenarle al péndulo gire, no gire, o cuando ya lo voy a ubicar establecidamente para que él me dé un sí o un no, si el chakra está funcionando bien o está bloqueado. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que vamos a poner en actividad otros funcionalismos que no son físicos, porque tú puedes, recuerden lo que les decía, se puede hacer un rastreo mental, verbal, ¿cierto? Y entonces tú pronuncias, tú lo piensas y el cuerpo te responde. Para que tengamos seguridad, que el cuerpo me va a responder si le pregunto mental o le pregunto verbal. ¿Ok? Porque tenemos la capacidad de hacerlo y el cuerpo me responde. Entonces, hay un aspecto conscientivo, energético, que está en mí, que puede hacer de que el péndulo gire o no gire. Si yo le digo quédese quieto, no se mueva, quietico, para ningún lado, entonces yo lo puedo mantener firme. Pero si en el momento que yo quiero que él se me mueva y se me mueva con fuerza, pues si no, yo ordenarle y decirle, muévete, ¿sí? Muévete. ¿Cuál es el fracaso en nosotros los seres humanos? ¿Por qué no progresamos y todos nos vamos como del mal en bajada? No creemos. Porque nosotros tenemos una mente así. Tenemos una mente como derrotista, pobre, ¿cierto? Y entonces siempre estoy diciendo, no puedo, no soy capaz. ¿Sí? No, es que yo no puedo. Entonces, como digo no puedo, entonces lo que yo hago es que me bloqueo, me cierro. Si yo digo puedo y voy para adelante, yo lo aprendo y soy capaz. Y si otros han podido, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Ah, a mí no me va a detener nada, yo puedo. Entonces dice la persona, no, es que yo tengo 80 años. ¿Y qué? Pelados de 15, 20 años que son hechos para nada. No me lo recuerdo. ¿Cierto? Ahorita una persona que quiera aprender, aprende porque aprende. ¿O no es así? Porque uno dice, sí puedo y lo hago. ¿Quién le va a decir no? ¿O quién le va a decir usted no es capaz? No, es que el problema está en mí. Dicen por ahí que los grandes multimillonarios son multimillonarios por la forma de pensar. Y los que están en la bancarrota están porque es la forma de pensar.
Y los que están bien llevados, arrastrados es por la forma de pensar. Y si tú eres muy espiritual es por tu forma de pensar. Y si eres muy materialista por tu forma de pensar. ¿Sí o no? Y si tú eres una persona que siempre está rodeado de problemas, es por la forma que tal vez estás pensando. Porque solamente quieres es problemas. La alimentación es las tenemos La en mente. alimentación, sí señora, así es. Solo las tenemos nosotros mismos en la mente. Ajá. Uno se limita a no sanarse. Así usted, es que es más con lo del acetaminofén. Para usted tomarse un acetaminofén y que le haga efecto en su cuerpo tiene que pasar aproximadamente casi 2 horas, ¿sí? Sí. Pero usted se la toma y a los 15 minutos ya no tiene nada. Esa pastilla ni siquiera sigue suelto, pero Ajá. ya no tiene nada. ¿Por qué? Pero, Por la... A ver, ¿qué pensaste cuando le ibas a tomar? me quita el Le Eso dolor. va me a quita el dolor quitar y se lo quitó. Y se lo toma, quita, sí. así es. Se Así. lo quita es usted con el Claro. pensar, Así es. no la pastilla. A los abuelitos a ver que le dan las pastillas y no me las dan y ya se las tomó y creen y les Ya, ya. Sí, así es. Porque uno aquí arroja dopamina y ¿cuál es la otra? Que nos ayuda, nos estimula y hace de que funcione mejor, ¿no? Sí. ¿Sí? Y que el cuerpo busque ya los mecanismos para que duerma el dolor, Sí, ¿cierto? sí. Y entonces pues es una ayuda, pero en ocasiones lo que ella dice, muchas medicinas son solo placebo, Placebo. y ese placebo ya, ¿cierto? Sí. Pero más que todo está acá. Las de planificar, las pastas de planificar, como 5, Sí. toda la tableta es como 5 que son placebo.